Hola tribu, bienvenidas nuevamente al canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Juanita y te doy la bienvenida a esta tribu. Hoy vamos a estar hablando de un tema que surge bastante en los talleres y encuentros de sanación de útero, y es cuál es el significado emocional y espiritual detrás de las enfermedades del útero y los ovarios. Así que si este es un tema que te interese, quédate a ver el video. Lo primero que quiero que abordemos es el significado del útero en biodescodificación, que es súper importante porque de ahí parte todo, y es la casa. El útero es la casa, es el hogar, y ese hogar es tanto físicamente la casa, pero también simbólicamente lo que representa el hogar, es decir, el refugio y el grupo de personas. ¿Por qué? Porque el útero fue nuestra primera casa. Entonces, cuando nosotros fuimos bebés, fetos, nuestro primer lugar, nuestra primera casa fue el útero. Por eso se llama matriz. Entonces, el útero simbólicamente está asociado a lo que nos representa ese resguardo y lo que representa que yo me sienta cómoda en mi casa y que la sienta mía. Además, que eso es muy importante. ¿Qué hace entonces que desarrollemos enfermedades o síntomas o afecciones en el útero? Una sensación consciente o inconsciente de no tener una casa, de no gustarme mi casa, de no sentirme libre propiamente yo en mi casa. También todo lo que tiene que ver con la casa física a nivel de hipotecas, traslados, mudanzas, desalojos, arriendos, no tener el sustento para mantener mi casa o no poder amoblar mi casa como yo quisiera. Ese tipo de frustraciones y emociones que a veces no se procesan o no se expresan de forma adecuada, se canalizan a través de síntomas en el útero. Por supuesto, también tiene que ver con la familia, con la configuración de familia que yo deseo. Entonces ahí están los hijos, por ejemplo, hijos que deseo y anhelo pero no llegan, o hijos que crecen y se van, que es lo que pasa en el nido vacío, que es cuando los hijos se van de la casa, y hay mujeres que sienten un vacío tan profundo que lo manifiestan en su útero a través de estos síntomas o enfermedades. También tiene que ver con las invasiones, es decir, lo que yo siento como una amenaza en mi casa. Si yo siento que hay alguien que no es bienvenido realmente en mi casa física, lo voy a manifestar en el útero. Como les digo, esto a veces es muy inconsciente, por eso es que se hace el trabajo de revisar, ir más profundo para encontrar realmente qué pasa en ese momento en donde emergen aquellos síntomas o enfermedades. Una sensación de invasión muy extrema y dolorosa es, por ejemplo, el abuso sexual. Es una invasión agresiva a mi casa, a mi útero. Y esto puede que no esté relacionado solamente con la persona, sino con su árbol familiar. Por eso es muy importante revisar a nivel de ancestras si esto ha ocurrido, porque a veces, por ejemplo, enfermedades como el cáncer pueden llegar de este tipo de invasiones sistémicas que se han presentado en el árbol, y son abusos que por lo general no se han dicho, porque no necesariamente las mujeres que han sido abusadas sexualmente tienen que desarrollar alguna patología del útero, pero en este caso estamos hablando de aquellas mujeres que lo sufrieron en silencio, para las cuales fue una herida difícil de perdonar y que por lo general se ha quedado en el silencio y en la culpa, y eso es lo que verdaderamente congestiona el órgano, haciendo que se manifiesten este tipo de patologías. Y bueno, otro tema muy relacionado con el útero es el de los proyectos. Como siempre les digo, no solamente los hijos son biológicos, sino también son simbólicos. Y esos proyectos son súper importantes, porque en el momento en que sentimos que no se desarrolla nuestra creatividad y que no estamos haciendo lo que queremos o que no somos fieles a nuestra voz interior, van a haber bloqueos en el útero, sobre todo en los ovarios. Los ovarios son como esos puntos de creatividad en donde se manifiestan aquellos deseos inconscientes de crear, y como esa energía la tenemos todas y todos, de alguna forma va a manifestarse. Por eso es muy importante canalizar la energía sexual apropiadamente y desarrollar la creatividad. No se trata solamente de un tema de reproducción,
pero por lo general viene de esos trabajos de la maternidad. Esa es como una corriente de la biodescodificación para trabajar los ovarios y todo lo que tiene que ver con problemas de ovarios, el embarazo y la maternidad. Hay otra que tiene que ver con la pareja y con la sexualidad. Entonces digamos que están como esas dos corrientes de trabajo a nivel de ovarios. Vamos a ver cada una. En lo que tiene que ver con la pareja, por lo general se desarrollan quistes y ovario poliquístico cuando hay resentimiento, rabia, rencor o frustración en relación a la pareja y a la vida sexual en pareja. Por lo general van a surgir cuando hay algún tipo de sensación de amenaza o de ataque. Puede ser que me siento rechazada, abandonada, que no soy suficiente, que no soy deseada, o también tiene que ver con un tema de infidelidad y de celos. Esto obviamente puede ser algo consciente y explícito, pero por lo general va a irse por la vía inconsciente. Incluso cuando no hay ningún indicio de infidelidad, si yo siento que me están cambiando, que es como que no me dan mi lugar, o que siento que me están haciendo el feo en mi relación de pareja, puedo llegar a desarrollar los quistes como un mecanismo natural de defensa. Y ahorita vamos a entender por qué la enfermedad y por qué los quistes o por qué los síntomas no son nuestros enemigos, sino que se convierten en puntos de curación para que entendamos el proceso espiritual que se nos está pidiendo desarrollar. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese resentimiento, con ese golpe, esa herida al ego, al yo femenino, de no sentirme valorada, no sentirme suficiente, de sentir que ya no me miran o ya no gusto, va posiblemente a manifestarse en los quistes. Y la otra corriente es la de la maternidad, que muchas veces se conecta incluso con esta otra de la pareja. O sea, puede que en una mujer con ovario poliquístico encontremos que hay conflictos en ambas áreas o en uno de ellos. El otro es el de la maternidad, y este de la maternidad, bueno, lo vimos en el video pasado del círculo de mujeres honrando a la madre, pero básicamente tiene que ver con todos los conflictos relacionados con la maternidad. Tener hijos que no se desean, no poder tener hijos que se desean, tener afán por tener hijos porque me va a dejar el tren, es decir, voy a cumplir cierta edad y se supone que ya no voy a poder tenerlos. No querer tener hijos, pero sentir culpa porque se espera que los tenga, por ejemplo, porque mis hermanas todas tienen hijos y yo no, o porque mi pareja desea tener hijos, pero yo realmente no, y siento temor de decepcionarle o que me abandone. Aborto previo, miedo a ser mala madre, miedo a que un hijo nazca con algún tipo de retraso en el desarrollo, algún problema, y sentirnos aún más culpables por eso. Si ya tengo un hijo, miedo a tener otro por no poder hacerlo, o porque tuve un parto muy difícil o algún tipo de complicación en el embarazo o el parto, o miedo a que mi primer bebé se sienta rechazado y una necesidad como controlada de protegerlo, entonces mejor no tengo más, pero llega un quiste porque en realidad sí quería otro. Esos son los principales como motivos y creencias asociadas al tema de la maternidad que pueden generar problemas en los ovarios o en el útero. Aquí es muy importante saber que no necesariamente nos debe pasar a nosotras. Esto que acabamos de ver puede estar a nivel ancestral, es decir, que en el árbol familiar puede estar y de alguna u otra forma me llega a mí, y por eso es tan importante hacer ese examen de conciencia, revisar el árbol familiar y hacer como ese trabajo de sombra que nos permite realmente ver más a profundidad nuestros miedos, temores, vacíos y demás que pueden estar obstaculizando el proceso de sanación de útero. Hay algo aquí súper importante de trabajar, y es ese miedo ancestral que por lo general las mujeres cargamos al embarazo. Entonces ese miedo al embarazo, que también a veces se traduce en el bloqueo de la fertilidad, y la fertilidad entendida como esa creatividad del chakra sexual, ¿cierto? Ese bloqueo también que nosotras mismas a veces pues buscamos conscientemente, ese bloqueo a la fertilidad, a veces a través de diversos métodos de planificación. Ese mismo miedo es el que a veces choca con el miedo de sí querer ser mamá, pero no hacerlo bien o no poder hacerlo.
es como un miedo en contradicción. Por un lado, el miedo a ser madre y querer hacerlo, pero tener miedo a que algo salga mal o a no ser la mejor mamá o a que algo pase o perderlo, ¿sí? Y más si ya han habido pérdidas propias o del sistema. Y por otro lado, ese otro miedo con el que se enfrenta de no ser mamá, es decir, como no poder serlo, ¿sí? Aunque no lo quiera, pues de alguna forma también hay un miedo a veces inconsciente de no poder ser, ¿sí? Y muchas veces es la pregunta como, ¿y si quisiera, podría hacerlo? Entonces, esos miedos encontrados como de querer y no ser suficientemente buena o de no poder, se encuentran y generan esa multiplicación celular, que es lo que generan estos quistes o fibromas. Entonces, digamos que el quiste resuelve el dilema, porque por un lado inhibe la posibilidad de generar en ese ovario algún potencial óvulo para quedar embarazada, pero por otro lado está generando una cantidad de tejido que hace las veces de bebé. Entonces ahí se soluciona el dilema, ¿sí? No me tengo que enfrentar al miedo de ser madre, pero de forma inconsciente la biología me está dando algún tipo de bebé de tejido que se llama mioma o quiste, que ustedes saben que a veces crece un montón, y precisamente ahí ya estoy como supliendo esa necesidad muy biológica inconsciente de sí haber querido. Por eso es muy importante resolver el dilema. No es que esté mal no querer ser madre, pero sí decidirlo desde un lugar de completa sabiduría y tranquilidad con la decisión tomada, de forma que yo pueda canalizar esa energía hacia esos proyectos que realmente sí quiero tener, porque finalmente siempre van a haber proyectos y siempre se van a manifestar. La vida misma es un proyecto. Mi relación de pareja, matrimonio puede ser un proyecto, mi carrera profesional, mis viajes, mis finanzas pueden ser un proyecto, mi casa como espacio físico puede ser un proyecto, y si yo logro entender esto y manifestar esa energía del chakra sexual y de la creatividad hacia ese proyecto, pues mi útero va a estar tranquilo, feliz y no va a necesitar generar este tipo de tejidos, de fibromas, de miomas, de quistes. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo sanamos? ¿Cómo hacemos para, ya una vez hemos identificado esto, empezar un trabajo de sanación o un proceso de sanación? Obviamente el proceso va a requerir que cada una haga pues como el trabajo individual y seguramente va a ser un proceso que tome su tiempo, pero quiero entregarte algunos tips iniciales, y es primero reconocer que el papel de la enfermedad no es un papel de castigo, no, o sea, la enfermedad no viene aquí a castigarte, la vida no te la pone para que tú sufras, no es ese el real significado de la enfermedad, y creo que ese es como el más valioso aporte para mí del enfoque de la biodescodificación emocional de las enfermedades. Si nos vamos a la biología misma, por ejemplo, en el caso de las leonas, ellas muchas veces generan quistes o se hacen infértiles para adaptarse a las situaciones. Es decir, que el síntoma o la enfermedad o la afección o la patología llega para permitirnos adaptarnos. Por eso es muy importante darnos cuenta, porque solo así vamos a poder emitir una señal a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que ya no necesitamos la enfermedad, porque nuestro cuerpo la genera no para hacernos sufrir ni para castigarnos, sino para salvarnos. ¿Qué pasa con las leonas? Bueno, por ejemplo, si alguna de ellas ve que sus crías, algunas de sus crías están en peligro, por ejemplo, si algún leoncito o dos se caen en algún agujero, ella naturalmente va a saber y a sentir que necesita rápidamente generar un mecanismo para salvarlos. Entonces lo que va a pasar es que naturalmente la biología va a hacer que ella dé más leche. Al ella dar más leche, al tener una producción hormonal que le permita dar más leche de la que normalmente tendría si no estuvieran en peligro, ella va a poder salvarlos y ella va a poder curarlos rápidamente, supliendo esas necesidades de los que están más enfermos porque han tenido algún tipo de accidente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el macho alfa mata a las crías que no son propias? Que eso es algo que vemos en la naturaleza. Esa leona va naturalmente a generar algunos quistes en sus glándulas mamarias para que esto le haga generar más estrógenos y finalmente pueda volver rápidamente a un ciclo de ovulación y pueda otra vez quedar preñada. Entonces miren la perfección de la naturaleza. La leona dice, bueno, no dice, pero
ya saben, me quedé sin crías. ¿Qué necesito hacer? Generar más estrógeno. ¿Cómo lo puedo hacer? Quistes, 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 quistes. Se altera todo el ciclo hormonal. Ella vuelve a volar rápidamente y va a quedar ahora sí otra vez preñada de este macho con sus propias crías. Entonces, si nosotras entendemos que la biología es nuestra aliada, no nuestra enemiga, y que cada pequeña función biológica desempeña un papel más grande, vamos a estar en conexión con ese inconsciente biológico y ya no vamos a permitir que nos gobierne, sino que vamos a entrar en una alianza con ese inconsciente biológico y vamos a permitir realmente que andemos de la mano en pro de lo que realmente queremos. Pero para eso es muy importante ser sinceras con nosotras mismas, realmente preguntarnos qué quiero y cómo quiero orientar mi vida y qué es lo que no he dicho en voz alta que me duele, y a partir de ahí, si es necesario, pues claro, buscar la ayuda. Y bueno, se los digo porque para mí recibir el diagnóstico de ovario poliquístico hace algunos años fue algo que incluso no estaba mostrando síntomas. Llegué al diagnóstico accidentalmente mirando otra cosa y finalmente se dieron cuenta, pero para mí fue un momento muy grato finalmente, porque fue un momento de conciencia y fue un episodio en mi vida que me permitió hacer un trabajo más profundo, gracias al cual hoy en día estoy haciendo lo que hago. Así que si es tu caso y si estás viviendo algún tipo de patología, enfermedad, diagnóstico en relación a tus ovarios y tu útero, es muy importante que hagas ese trabajo de sombras. El trabajo de sombras es algo que quizá en otro video les pueda explicar con mayor profundidad, pero básicamente viene de ese trabajo con esa parte que no nos gusta ver de nosotras mismas. Ni siquiera porque no nos guste, a veces es porque no la conocemos, pero está allí. Cuando hacemos ese trabajo de sombras, pues es que podemos realmente darnos cuenta de qué es lo que está pasando y qué necesitamos sanar. Cuando entendemos, por ejemplo, si es que hay algún tema que solucionar en pareja, algún resentimiento, rencor o una sensación de no merecimiento, de incapacidad o de rechazo, o es un tema con la maternidad, es todo lo que yo no he sanado a nivel también de mi árbol familiar y de mi propia madre, entonces allí podemos entrar en armonía a resolver esos temas emocionales. Y pues ahí es donde sucede la magia de la sanación, pero no es gratis, no hay fórmulas mágicas, no es solamente tomarnos los tés de hierbas y ya, es un trabajo con la psique, es un trabajo con nuestra emoción más profunda y con nuestra historia de vida. Y pues a partir de ahí es que realmente podemos acceder a ese proceso de sanación que finalmente nos va a llevar también a empoderarnos mucho más. Las preguntas que quiero que te hagas entonces, primero es, ¿me siento en mi casa? ¿Me gusta mi casa? ¿La siento mía? ¿Estoy viviendo la vida que deseo? ¿Siento miedo respecto a la maternidad? Ya sea por no ser buena madre, por no poder serlo, o porque siento inconscientemente que soy menos mujer si no lo soy. ¿Realmente quiero tener hijos? ¿O podría dirigir mi energía a la maternidad y este arquetipo a otros aspectos de mi vida? No quiero tener hijos, pero no quiero decepcionar a mi pareja. ¿Es momento de hablar con mi pareja de esto? ¿Hay algo en mi árbol familiar de lo cual yo me siento avergonzada? O quizás sea algo que no se habla mucho o un secreto. Cuando nos aclaramos y aclaramos nuestro corazón, la mente, el cerebro se aclara también. Eso va a hacer que nuestro proceso de sanación se empiece a dar de una forma mucho más consciente y rápida. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame en la cajita de comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos aquí en el canal, y si te has sentido identificada o algo de esto ha resonado en tu historia o la de tus ancestras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video cada miércoles. Un abrazo, las amo mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao.